este país hay 100 y pico de religiones. Nosotros conocemos solamente el catolicismo. Por lo regular, fuimos criados la mayoría dentro de casas católicas impuestas, tal como dice Alex, y pensar en otro tipo de religión, musulmanes, por ejemplo, ya uno era digno de desconfianza. Hablar de otra cosa que no fuera el Dios Todopoderoso católico, a una le llevaba a ser digna de desconfianza, donde nadie, todo el mundo así como ahora, con el tapabocas había que estar, ¿no? Y una de las cosas que tuvimos la suerte de vivir fue que yo hoy tengo unos cuantos años, los años dorados ya llegamos, y empezamos en la religión tarde, justamente porque tenía casi 30 años. Y en aquellas épocas, una mujer que fuera de religión era una bruja que no merecía confianza en ningún tipo. Y con una gran amiga que hoy ya trascendió, estábamos en un ilé, y cualquier cosa, como mujeres negras que éramos, ella era bastante mayor que yo, cualquier cosa que preguntábamos decían, no, esto no se puede decir por respeto. Al final nosotros decíamos, por respeto no podemos saber nada, no se puede hacer nada. De repente cuando uno ve un espíritu, sea caboclo, sea sobre todo belio o africano, uno le pregunta, yo por ejemplo las cosas que primero le preguntaba era, ¿de qué parte de África vino? ¿De dónde? ¿Qué parte? Si era brasileño o si era africano. Esas cosas, por lo regular, la gente no pregunta porque la gente lo que necesita es solucionar sus problemas. Entonces por ahí no se sabía mucho más, por otra parte no se podía preguntar, y estaba la otra parte, que es que a la hora, en algunos ilés, no puedo decir de ningún modo que sean todos porque conozco muy pocos, a la hora de pagar cosas, a la hora de hacer obligaciones y demás, los costos son altísimos. Y a la hora de limpiar el ilé, iban las negras. Cuando la Maide hablaba de la mucama, que era una palabra africana, la niña joven, la niña africana, entonces la mucama es un sinónimo de la niña que limpiaba. Yo saqué esa consecuencia, yo saqué esa conclusión. La mucama es sinónimo de niña que limpia. Entonces, una vez más, vamos a nuestras realidades, a qué ha hecho la colonización y qué ha hecho el racismo con todos nosotros. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar hoy aquí? Estuvimos antes en otros lugares donde no tuvimos suerte con estos temas, porque dentro de un tiempo todos somos hermanos. Sí, por supuesto que somos hermanos todos. Eso no lo va a negar nadie. Pero algunos cumplen unas funciones y otros cumplen otras. Y a la hora de por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, africano, a la hora de llegar los espíritus de Preto Bello, y en algunos terreros no llegan los espíritus de africano. Y yo siempre me pregunté por qué. ¿Por qué solamente Pretos Bellos? Desde que los conocí, ¿no? ¿Por qué solamente Pretos Bellos? ¿Sería tal vez porque los Pretos Bellos eran los que murieron esclavizados? ¿Sería tal vez por eso? Realmente no lo sé, no tengo respuestas para eso. El espíritu africano es un espíritu rebelde, da paso a Yu, el maldito Yu, como se considera, ¿no? Da paso al que hay que tenerle miedo, al que hay que desconfiar. Entonces, son muchas las preguntas, son muchas las necesidades que nosotros tenemos, porque nosotros dentro de lo que son los lugares y organizaciones afro, una de las cosas que se plantea cualquier militante de espiritualidad, no se habla, que no tendría que hablar, que no se debería. Se han hecho grandes avances y nos toca, la Generalidad de la Ley, poder decir que en los últimos 30 años, muchos de nosotros, no soy solamente yo ni mucho menos, muchos de nosotros intentamos imponer cosas como, por ejemplo, saludarnos religiosamente. Antes, nadie en la calle, ni siquiera un hermano de religión, se saludaba religiosamente en la calle. Porque dentro del templo era una cosa y en la calle era otra. ¿Cómo le va? En la calle, y adentro éramos hermanos. O somos o no somos. De eso se trata.
Y antes que nada, en ese ser negros, ser afrodescendientes, pero sobre todo venir de una cultura africana, lo que nosotros más tendríamos que intentar imponer son algunas de nuestras tradiciones, ¿no? O, por ejemplo, tanto el tema de Yemayá en la Rambla, tanto el tema de lo que costó poner a Yemayá en la Rambla. Eso hace 30 años atrás, el Pai Armando y toda su gente hicieron un sacrificio imponente, porque Yemayá no tenía el mismo lugar que iba a tener la Cruz del Papa después, y no iba a tener ningún lugar que tuviera otras religiones. Fue mucho el esfuerzo, y es mucho el esfuerzo también para que las imágenes, por ejemplo, antes la Mayoyú era rubia y estaba toda vestida de amarillo y todo, no habían imágenes negras, no existían, había que ir a Brasil a comprarlas. Entonces, poco a poco, alguna cosa se va logrando. Falta mucho más porque la unidad del movimiento negro depende de esto. Por eso estamos hoy acá y por eso agradecemos mucho al padre Sergio que tuvo la valentía de iniciar este proceso y con los compañeros inigualables, porque había que visibilizar, hay que visibilizar. Y los otros compañeros que van a venir después, que todavía no sabemos bien quiénes son, pero sí saber que no comenzó todo con Silvio de Moraes, con todo el respeto para Silvio de Moraes, para el espíritu de él y todo lo que viene atrás. Que no comenzó con el Pai João, que me perdonen. Acá en el Montevideo colonial, es decir, ir al candombe, ir al batuque, era lo mismo. Ir al candombe, adentro de las salas de nación, habían rituales. Eso nosotros lo sabemos. Y bueno, después cuando uno monta y dice, todo comenzó con el Pai João, el mayor de los respetos por el Pai João, pero no comenzó con él. Estamos en una época que dijimos que iba a ser diferente, es apertura hacia otras realidades. Y quién sabe qué hay detrás de las otras realidades, porque había un África, un continente africano que también fue invadido, aparte de ser desalojado. Hay mucho para hacer, sinceramente. Y yo realmente me felicito de conocerlos y de que hoy por hoy en esta casa, donde no se podría ni se debería hablar de religión, ya estuvo el Pai Ángel Carlos el año pasado, y ya hubieron otros intentos, y ya van a volver otros, y ya va a comenzar otra etapa que nos merecemos vivir. Así que la Umbanda es reivindicación pura de los oprimidos, ¿no? Y en convivencia con el opresor, porque también qué contradictorio parece, ¿no? En la Umbanda conviven católicos con originarios y con africanos, espíritus todos, y a la línea de Oriente, espíritus todos que hacen al planeta, hacen a la vida, hacen a que dos mundos completamente distintos tengan que estar coincidiendo permanentemente. Tendríamos que aprender mucho más de la Umbanda y tendríamos que aprender mucho más de la Quimbanda. Tendríamos que aprender mucho más del batuque, del candomblé y todas las religiones de origen africano que nos pueden llegar a habitar sin necesidad de ser, por ejemplo, yo no, con todo respeto, yo no aspiro a ser Maíz de Santo. No. Yo sigo siendo la misma persona con mi orillá, que me acompaña siempre y no tengo la menor duda, y con las entidades de luz que me acompañan siempre y no las dudaría jamás. Pero entiendo que algunos tenemos que hacer trabajos sociales, políticos, para ir juntando cosas, para los que han investigado, investigan más y profundizan más, puedan volcarlas, ¿no? Y tenemos que intentar entender que el mundo académico siempre va a tratar de mentalizar todo lo que sentimos. Siempre, el mundo académico siempre va a intentar buscar respuesta matemática a las cuestiones que son de orden espiritual, que no significa que las cuestiones de orden espiritual no tengan números, pero desde otro lugar que no es el nuestro. Hay que vivir con esas inequidades, hay que vivir y hay que avanzar juntos, en un proceso realmente, pero hay que avanzar, es necesario, para tener una América mucho más libre, para tener un país, en este caso de los más europeizados, mucho más
democrático, si se le quiere. La sociedad necesita de nosotros.